Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El fin de semana pasado estuve en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, y pasé, bueno, pues de viernes a domingo ahí en la ciudad, visitando la ciudad, intentando divertirme y ver un poco una parte del mundo que no había visto, que en este caso es esa ciudad, ¿no? La historia es que para volver a mi casa decidí contratar esto que se llama BlaBlaCar, que de alguna manera tú entras en una página web, hay una persona que hace el mismo trayecto que tú, de Lyon a Friburgo en este caso. Entonces tú miras la hora, el precio y el coche y todo esto, entonces tú contratas el servicio, ¿no? Pues para que esta persona vaya sola y tenga todos los gastos yendo sola en el coche, pues compartes. La cuestión es que cuando hicimos todo esto y nos encontramos el domingo por la tarde para ir a Friburgo en este caso, es lo típico, no conoces a esa persona y te hace las preguntas más simples, ¿no? Para de alguna manera ser amable contigo, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la ciudad? Y demás. Uno responde y al rato, pues evidentemente, pues como cada uno hace su vida y como no hay problema, pues uno se abstrae, se pone, en este caso yo me puse los cascos de música, intenté y me puse a reflexionar durante el viaje, ¿no? Cerré los ojos y me puse a pensar. Y volví a esa pregunta que me había hecho ella, ¿no? Esa pregunta de ¿te ha gustado la ciudad? Esa pregunta a la que, sin pensar, respondes un poco no, pero esto no está mal, o sí, pero esto no me ha gustado del todo, ¿no? Es como de alguna manera en ese instante en que te preguntan si te ha gustado, tú tienes como una especie de contador mental en el que has ido analizando cada cosa de la ciudad y le has ido poniendo una puntuación, ¿no? Por ejemplo, en Lyon hay un parque que es muy guapo, ¿no? Y ese parque igual le pones un 9 sobre 10, ¿no? Y luego a lo mejor a la limpieza de la ciudad, que a lo mejor no es una ciudad muy limpia, o a lo mejor es una ciudad que tiene muchas zonas, digamos, populares del pueblo y están un poco sucias, pues ahí le pones un 4, ¿no? Entonces vas haciendo una criba de cada cosa, de la noche, el día, los restaurantes y demás, y en ese instante tu intuición te lleva, o tu instinto te lleva a responder sí que me ha gustado, pero esto no me ha gustado, ¿sabes? Que lo generalizas todo en una suma numérica, ¿no? De tu mente. La historia es que luego reflexionando yo pensaba, ¿cómo es posible? Evidentemente todo el mundo se entiende cuando dices, bueno, si me gusta o no me gusta, pero ¿cómo es posible que tratemos de definir una ciudad como bonita o fea simplemente? O si me ha gustado o no me ha gustado simplemente. Cuando uno se para y piensa sobre una ciudad en sí, ¿qué es bonito, no? Uno se plantea, pero ¿por qué es bonita? ¿O por qué no es bonita? ¿O qué hace que una ciudad se pueda etiquetar o no? ¿Cómo se etiqueta una ciudad, no? Esta ciudad es así, ¿por qué es así? ¿Y qué nos lleva a pensar en eso, no? A mí esta reflexión me fue llevando, evidentemente me podría llevar para otros lados, ¿no? Para otros caminos, pero me fue llevando al concepto de ciudad, ¿no? El porqué de la ciudad, ¿qué hay en la ciudad? Personalmente diré que soy una persona, o soy un ser humano que no casa mucho con la ciudad. El concepto de ciudad no acaba de casar conmigo, porque de alguna manera veo la ciudad, y aquí entro a la reflexión, como una especie de máquina muy grande que trata de engrasar a sus personas, ¿no? Las personas que viven en la ciudad hacen su camino, ese camino es muy preciso porque cada persona tiene que buscarse un hueco entre los demás y la ciudad en sí engrasa a esas personas y si se suman personas pues van a irse metiendo en esa ciudad e intentar engrasarse como una máquina, ¿no? En la que todo funcione y que no haya problemas de nada, ¿no? Cuando hay una necesidad viene alguien a suplir esa necesidad con alguna empresa, con alguna marca, con algún comercio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esta reflexión que yo tuve con los ojos cerrados durante el viaje, pensaba en la ciudad en sí, pensaba en el concepto de la ciudad. Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba, ¿qué es la ciudad? ¿Por qué se genera, no? La ciudad es competencia, la ciudad es aquella sensación o aquel miedo de las personas que vivían felizmente en un pueblo y aquella sensación de decir, como te quedes en el pueblo, a lo mejor desaprovechas tu vida, ¿no? Hay un sitio donde hay más gente, donde hay más oportunidades, vete para allá, porque allí seguro que vas a tener más posibilidades en tu vida, ¿no? Entonces, todo este paso del pueblo a la ciudad que ahora se hace tan evidente, hoy en día cada vez la tendencia es mayor, cada vez hay muchas ciudades y mucho más grandes que pueblos, los pueblos están muriendo lentamente un poco y seguramente en el futuro cada vez habrá menos ciudades pero con más gente, ¿no? Porque el miedo de las personas a quedarse sin necesidad, a quedarse sin lo que necesita, a quedarse sin bienes, a quedarse sin oportunidades, sin posibilidades, sin trabajo, hace que la gente se sume a la competencia un poco en la ciudad, porque en la ciudad quien más que menos puede trabajar, ¿no? O esa es la idea. Entonces, en esta conceptualización de la ciudad, analizándola, me daba cuenta un poco de que la ciudad es la competición del bar, ¿no? Que está situado en la calle más transitada de esa misma ciudad
y de ese bar que está al lado de otro bar, ¿no? Y de alguna manera sabe que tiene que sacarlo todo a reducir, sabe que tiene que hacer que su bar sea bonito, que su bar se coma bien, que sean amables, que sea espacioso sin dejar de quitar mesas porque tiene que generar unos ingresos, y así sucesivamente, ¿no? Y el bar de al lado, teniendo otra idea, teniendo otros conceptos o teniendo otros gustos, tiene que entrar a competir con este bar. ¿Y qué pasa? Que luego entra otro bar en la calle de enfrente, ¿no? En la acera de enfrente. Y es una competición pura, así como con el comercio, ¿no? Cada vez vemos más en las ciudades que los comercios van siendo los mismos, terminan siendo los mismos porque los pequeños comercios no aguantan. Por ejemplo, grandes marcas como H&M, Zara, Mango, Stradivarius, Bershka y todas estas, uno cuando viaja se va dando cuenta de que están en todas las ciudades y que se van comiendo los pequeños comercios. ¿Por qué? Porque al final hacen el marketing tan bien, hay tanta gente trabajando tan bien, porque lo hacen bien, que el pequeño comercio, al ser solo una tienda, al no generar los ingresos suficientes y no tener otras franquicias que le puedan generar esos ingresos, se acaba muriendo. Sin embargo, estas grandes cadenas trabajan y operan en todas las ciudades del mundo, o en la mayoría de ciudades del mundo, y por lo tanto tienen ingresos que si falla de aquí, pues pueden cogerlo de aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Y si lo hacemos muy bien, la gente predispuestamente va a comprar, porque ya nos conoce, porque ya saben cómo son. Sin embargo, el pequeño comercio, como yo no sé cómo es, me puede generar una inseguridad y por lo tanto a lo mejor elijo el gran comercio en detrimento del pequeño comercio. La conversación daría para mucho, la reflexión daría para mucho, porque la ciudad es muy compleja. En la ciudad hay diferentes personas, diferentes estratos sociales, y cada uno se mueve en su estrato social de manera que intenta ir creciendo, ¿no? El rico lucha por no empobrecerse, por mantener su riqueza, y el pobre lucha por intentar algún día tener una cantidad de ingresos que lo haga ser de la clase media o incluso rico. Eso ya cada vez se produce con menos frecuencia, ¿no? Es mucho más difícil ver hoy en día que un pobre se convierte en rico, porque cada vez, como digo, la ciudad aprieta, la ciudad compite, la ciudad guerrea, ¿no? La ciudad pelea, ¿no? En sí misma, y cada vez es más difícil ver algo que alguien no haya visto, porque cada vez la competencia es mayor. Entonces, eso es la ciudad, ¿no? Así la observo y esa es la definición de ciudad que yo daría hoy en día, tanto a Lyon, como a Barcelona, como a Madrid, como a cualquier ciudad del mundo prácticamente. Es la competición. Es el no puedo parar, es el no puedo dejar de trabajar, de esforzarme, de intentar crecer de alguna manera, porque si no vendrá otro más joven, más preparado, con más visión, con más creatividad que yo y me puede quitar el sitio. Por lo tanto, dicho todo esto, intentando conceptualizar el concepto de ciudad, siendo un concepto tan grande, yo voy a dejar la pregunta en el aire, ¿no? ¿Es conveniente seguir con esta tendencia hacia la ciudad? ¿Es conveniente? ¿Contribuye a la felicidad realmente? ¿O no? ¿No? Porque mucha gente de ciudad piensa, uy, lo bien que se está cuando voy a la playa, ¿no? Cuando voy a la playa y me relajo, cuando voy a la montaña. ¿No sería más lógica una vida en la que podamos compensar la montaña y la playa y el tiempo libre al aire libre y una vida de trabajo también? ¿No sería más lógica esa media ciudad en la que no se genera tanta competencia, no hay tantos comercios iguales o que buscan al mismo comprador y por lo tanto todos vivimos más relajados? ¿Por qué hay cada vez más ciudades si no contribuye a la salud, ¿no? En principio no, una persona no puede estar tan sana en un sitio donde no puede dejar de competir, donde no puede relajarse en un minuto. Entiendo que habrá gente que pensará que la competición pura te mantiene como vivo, ¿no? Te mantiene como al día, te mantiene en un estado de alerta, pero ese estado de alerta a veces no te permite disfrutar de ti mismo o de la gente a la que quieres, ¿no? Esa sería la reflexión, ahí lo dejo y hasta el próximo vídeo. Chao, Paqui.